viaje se vive 3 veces, cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos. Iniciamos nuestro último día. Sean bienvenidos a este día lleno de aventuras y maravillosos atractivos, el cual disfrutaremos y aprovecharemos al máximo para llevarnos los mejores recuerdos. Es hora de empezar en el Hotel Blue Marlin, donde tendremos un delicioso desayuno continental y posteriormente realizar el respectivo checkout. Una vez finalizadas estas actividades, nos dirigiremos a nuestro último atractivo por visitar. Aún nos encontramos en la isla de San Cristóbal, que tiene una superficie de 558 kilómetros cuadrados y su punto más alto se eleva a 730 metros sobre el nivel del mar. La capital del archipiélago es Puerto Vaquerizo Moreno, que se encuentra en el extremo suroccidental de la isla. Albergan fragatas, lobos marinos, tortugas de las Galápagos, alcatraces patirrojos, alcatraces patiazules, iguanas marinas, delfines y gaviotas de las Galápagos. En cuanto a su gastronomía, están las comidas tradicionales de la isla. Como es de esperar, la comida en puerto aprovecha al máximo el suministro de pescado fresco y mariscos. También se pueden encontrar los corviches, estas bolitas fritas de maní, plátano verde y pescado. Hacen un gran bocadillo. Otro de sus principales platos es el ceviche de cancha al agua. Se trata de un exquisito plato de la gastronomía galapagueña, cuyo ingrediente principal es la cancha al agua, molusco endémico de unos 5 centímetros, cubierto por concha en forma de caparazón de color negro. Un plato afrodisíaco. El plato incluye otros ingredientes como arroz y canguil. La textura de la cancha al agua es dura, similar a la del pulpo, pero su sabor es muy parecido al de las almejas o conchas. Para la elaboración de este plato se emplean limones, tomates, cebollas, pimientos, el pescado, hierbita, sal y la cancha al agua. Primero se corta en cuadritos del pescado, para luego marinarlo con limón y sal. Una vez se le ponga el limón, se le agrega una media cucharada de sal, ya que al pescado no se lo cocina. Es así tradicional de la costa y Galápagos. El mismo procedimiento se hace con la cancha al agua. También se la marina. Para saber que ya está cocido, debemos ver que la carne se haga más blanquecina, para luego agregar los demás ingredientes. Se procede a cortar la cebolla, el tomate y el pimiento en cuadros muy pequeños. A continuación se mezcla todos los ingredientes para la elaboración de este ceviche. Luego se cocina el tomate y lo licuamos con agua para poner este jugo en la preparación. Para finalizar se agrega sal y limón al gusto. Y no nos olvidemos del ingrediente fundamental, las hierbitas. El ceviche está listo y es momento de servirlo. Otros ingredientes también frecuentes son el plátano, las papas y el aguacate. Después de conocer un poco más sobre la isla, nos encontramos en el Centro de Interpretación Ambiental Gianni Arismendi, que fue inaugurado en 1998 como fase del proyecto Educación e Implementación del Medio Ambiente, donde se exhiben exposiciones de historia natural, historia humana y conservación. El esfuerzo conservacionista representa el esfuerzo para proteger a la vida silvestre y el medio ambiente a través de controles de población y turismo. La obra del Centro de Interpretación de San Cristóbal es uno de los componentes del proyecto Plan de Interpretación y Educación Ambiental para las Islas Galápagos, financiado por el Gobierno de España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
en coordinación con la dirección del Parque Nacional Galápagos y el apoyo de la Fundación Charles Darwin. El recorrido que ofrecen las instalaciones del Centro de Interpretación nos lleva a través de la historia de las islas, en sus contextos natural, humano y de conservación. La Sala de Historia Natural explica una serie de circunstancias naturales como el origen volcánico de las islas, su lejanía del continente, sus corrientes marinas, su especial clima, el arribo de diferentes especies, su establecimiento, entre algunos otros. En cambio, la Sala de Historia Humana narra de manera cronológica los eventos más significativos relacionados con el descubrimiento y colonización de Galápagos. En la segunda etapa se expone la realidad de Galápagos de hoy, el problema y la lucha de varias instituciones y personas para conservar Galápagos. Igualmente, el centro cuenta con un teatro al aire libre y una sala de proyecciones. Una vez finalizado el recorrido en este espacio, nos dirigimos finalmente al aeropuerto de San Cristóbal, ubicado al oeste de Puerto Vaquerizo Moreno, siendo uno de los aeropuertos más importantes del archipiélago por su gran atractivo turístico. Cuenta con una pista de aterrizaje de 1.894 metros de largo por 20 metros de ancho. Tiene como principales líneas aéreas a Avianca Ecuador, LAN Ecuador y TAME, ya que solo realiza vuelos nacionales. Fue remodelado en el año 2014 con un costo de obra de 7.4 millones. Cuenta con una superficie de 3.842 metros cuadrados de terminal, la cual fue totalmente reconstruida y ampliada. El bloque técnico de 300 metros cuadrados junto a la plataforma de 2.000 metros cuadrados, con capacidad para recibir al mismo tiempo a 3 aviones. También se mejoró la vía de acceso al aeropuerto, repotenciando el hangar de los bomberos aeronáuticos y estacionamientos. Entre las mejoras generales que se realizaron en el aeropuerto se destacan el área de control y entrega de equipaje, pantallas de información de vuelos, sistemas de acceso a áreas restringidas con tarjetas magnéticas, nuevas oficinas para aerolíneas y manejo de carga, locales comerciales, implementación de redes de internet fijo y Wi-Fi, sistema contra incendios y aire acondicionado en oficinas administrativas y de control aeroportuario. Este aeropuerto busca ser lo más amigable con la naturaleza posible. Es por ello que las áreas públicas no cuentan con aire acondicionado, pero han sido especialmente diseñadas para garantizar un flujo de aire constante que permite tener una excelente ventilación, un ambiente fresco y cómodo para los pasajeros y trabajadores. Se destacan techos altos y tomas de aire para mantener la ventilación y la temperatura. En la actualidad, el aeropuerto Isla San Cristóbal recibe aproximadamente 60 vuelos semanales entre comerciales, privados, militares e interislas. El tráfico diario alcanza los 600 pasajeros o más, según el día y la temporada. Es momento de abordar y dirigirnos a nuestro último punto de retorno. En nuestro traslado de regreso podremos observar al Gran Océano Pacífico, que es la porción más grande de la división del océano global, es decir, es el más extenso de los 5 océanos que conforman la Tierra y también uno de los más estudiados, uno de los más misteriosos del planeta. Para darnos una idea de su tamaño, ni juntando todas las masas de tierra que existen en el planeta, se lograría cubrirlo. El navegante portugués Fernando de Magallanes fue quien nombró Pacífico a este océano, debido a que sus aguas
se mantuvieron calmadas durante su recorrido. Esta gran cuenca oceánica representa más del 30% de la superficie terrestre y continente, casi el doble de agua del Océano Atlántico, el segundo océano con mayor extensión. En nuestro vuelo de regreso a Quito, al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, o también llamado Aeropuerto de Tababela, el aeropuerto internacional de la ciudad de Quito y el principal del Ecuador, nombrado oficialmente así en honor al militar venezolano Antonio José de Sucre, héroe de la independencia ecuatoriana e hispanoamericana. Está ubicado en una planicie en los suburbios orientales de la ciudad de Quito, específicamente en la localidad de Tababela, a 25 kilómetros del centro histórico de la urbe. Fue inaugurado el 20 de febrero del 2013, lo que significó el cierre del antiguo aeropuerto que se encontraba en medio de la ciudad. El Mariscal Sucre constituye el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros del país. Y una vez lleguemos, nos dirigiremos a nuestra querida universidad. Para dirigirnos tomaremos la E35, también conocida como la Troncal de la Sierra. Pasaremos por la parroquia de Tababela, que se encuentra localizado en la provincia de Pichincha, en el valle de Tumbaco, perteneciente a la región Sierra. Es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Luego pasaremos por la parroquia de Pifo. El nombre de Pifo fue conocido antiguamente como Pipo en el año de 1535. Este vocablo proviene del colorado pi, que significa agua, y de po, que es esquina. Se lo podría deducir así, ya que es un sitio de abundante agua y de muchas tunas y cardos. Una vez lleguemos al redondel del Colibrí, tomaremos la avenida General Rumiñahui hasta llegar a la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. ¿Sabían que también se llamaba Escuela Politécnica del Ejército? Es un centro de educación superior ubicado en Sangolquí, Pichincha. Tiene su origen en la Escuela de Oficinas Ingenieros, creada el 16 de junio de 1922. Hemos retornado y nos encontramos en nuestro punto de retorno. Nuestra gira se ha terminado. Espero que hayan disfrutado y aprendido mucho en esta gira. Sobre todo, existan nuevos conocimientos de nuestro país, muy diverso y maravilloso, de esta experiencia inolvidable y llena de diversión.